Ya te dije que no. Aquí no se puede cargar gasolina. Esto no es una organización benéfica. Brad, el gerente blanco de la gasolinera, gritó con su voz llena de desdén. Diana, desesperada y confundida, le suplicó: por favor, solo necesito suficiente gasolina para llegar a la siguiente estación. Mi tanque está casi vacío. Pero a Brad no le importó. De hecho, parecía disfrutar de su desesperación. Ese no es mi problema. La siguiente estación está a 1 hora de distancia aproximadamente. Quizás deberías haber pensado en eso antes de venir a mi tienda. Las manos de Diana temblaron de rabia mientras respondía: no puedes negarme el servicio sin ningún motivo. Fue entonces cuando Brad se le puso cara a cara. Y lo que dijo a continuación hizo hervir la sangre de todos. Puedo negarle servicio a quien quiera, especialmente a gente como tú que no pertenece aquí. Ahora súbete a tu pequeño auto y reza para poder salir de aquí. Básicamente estaban tratando de dejar a esta mujer varada en el medio de la nada, a 1 hora de la gasolinera más cercana y con el tanque vacío. Esto no fue solo discriminación. Esto era absolutamente peligroso. Pero lo que Brad no sabía era que Diana Williams no era una clienta cualquiera y que había cometido el mayor error de su vida al descubrir quién era ella en realidad. Si estás en contra de la discriminación, pulsa el botón de suscripción, escribe sí y cuéntanos desde donde estás mirándonos en los comentarios, porque esta historia tiene el karma más grande del que hayas oído hablar jamás. Ese día, Diana Williams había estado conduciendo durante horas, con el corazón lleno de emoción y anticipación. A los 42 años, era la directora ejecutiva y fundadora de Williams Energy Corporation, un imperio de gasolineras que había construido de la nada. Su empresa ya poseía 848 sucursales en todo el país, lo que la convertía en una de las empresarias más exitosas del sector energético. El viaje para construir este imperio no había sido fácil. Diana había comenzado con una sola gasolinera hace 20 años, trabajando 16 horas al día, cargando gasolina ella misma, limpiando baños y haciendo lo que fuera necesario para mantener el negocio a flote. Ella había enfrentado discriminación por parte de proveedores que no querían trabajar con una joven negra. Había luchado para obtener préstamos de bancos que cuestionaban su perspicacia comercial. Pero Diana había perseverado, impulsada por la visión de crear una empresa que sirviera a todos los clientes con dignidad y respeto. Año tras año, había reinvertido cada centavo en el negocio. Abrió un segundo local y luego un tercero. Ahora, 2 décadas después, Williams Energy Corporation era una empresa de $1.000 millones con casi 850 ubicaciones de costa a costa. Diana empleaba a más de 12.000 personas y atendía a millones de clientes cada día. Había logrado el sueño americano, pero nunca había olvidado de dónde venía ni los valores que habían impulsado su éxito. Pero hoy no se trataba de negocios. Hoy se trató de la familia. Diana estaba haciendo el largo viaje a la Universidad de Stanford para la graduación de su hija Sara. Había estado trabajando 80 horas semanales durante meses, expandiéndose a nuevos mercados y lanzando nuevos servicios innovadores. Pero se había prometido a sí misma que nada la haría perder ese momento. Sara se estaba graduando con un título en ingeniería. Diana no podría haber estado más orgullosa. Su hija era brillante, motivada y compasiva. Todo lo que Diana había esperado llegar a ser. Esta graduación representó no solo el logro de Sara, sino la culminación de los propios sueños de Diana. Ella había construido su imperio no solo para ella misma, sino para crear oportunidades para la próxima generación. Mientras conducía por el desierto de Nevada, Diana reflexionó sobre lo lejos que habían llegado ambos. Recordó haber trabajado hasta altas horas de la noche en aquella primera gasolinera mientras Sara hacía sus tareas en la trastienda. Recordó los sacrificios que ambos habían hecho. Y ahora aquí estaba Sara, graduándose de una de las universidades más prestigiosas del mundo. Fue entonces cuando Diana notó que el indicador de combustible estaba peligrosamente bajo.
La luz de advertencia acababa de encenderse y se dio cuenta de que había estado tan perdida en sus pensamientos sobre la graduación de Sara que no había prestado atención a su nivel de gasolina. Necesitaba detenerse pronto o podría encontrarse varada al costado de la carretera. Diana miró su GPS y vio que había varias gasolineras más adelante. Podría haberse detenido en cualquiera de ellos. Shell, Exxon, BP. Pero entonces notó algo que la hizo sonreír. Había una ubicación de Williams Energy Corporation justo más adelante, en Riverside, Nevada, una de sus propias estaciones. Fue entonces cuando Diana tomó una decisión que lo cambiaría todo. En lugar de detenerse en la estación de un competidor, decidió ir a su propia ubicación. Había estado pensando en hacer algunas inspecciones sin previo aviso. De todos modos, como CEO de una empresa tan grande, Diana sabía que la única forma de entender realmente cómo funcionaba su negocio era verlo a través de los ojos de un cliente habitual. Diana había aprendido esta lección de la manera más difícil al principio de su carrera. Había recibido quejas de clientes sobre el mal servicio en uno de sus locales, pero cuando lo visitó en traje de negocios con su equipo ejecutivo, todo parecía perfecto. Los empleados se portaron de la mejor manera. La tienda estaba impecable y el servicio fue ejemplar. No fue hasta que regresó vestida como una clienta habitual que fue testigo del comportamiento grosero y el maltrato del que se habían estado quejando los clientes. Desde entonces, Diana adoptó la costumbre de realizar visitas sorpresa a sus lugares. Siempre vestida de manera informal para poder observar la experiencia real del cliente. Había descubierto problemas en varias tiendas de esta manera y había podido solucionarlos antes de que se convirtieran en problemas más graves. Entonces, Diana se había vestido informalmente esa mañana, solo jeans y una sudadera de Stanford, mostrando su orgullo por el logro de su hija. La sudadera estaba un poco descolorida y desgastada, lo que la hacía perfecta para pasar desapercibida. Quería parecerse a cualquier otro cliente. Quizás la mamá de alguien en un viaje por carretera. Nada que sugiriera que ella era una empresaria exitosa. Diana estacionó su auto en la gasolinera de parada rápida y de inmediato notó lo concurrida que estaba. El viernes por la noche acudieron numerosos clientes locales. Familias preparándose para viajes de fin de semana, adolescentes tomando bocadillos antes de salir por la noche, trabajadores que pasan después de terminar sus turnos. Podía ver gente en varios surtidores de gasolina, y había un flujo constante de clientes entrando y saliendo de la tienda de conveniencia. Era exactamente el tipo de negocio dinámico que le encantaba ver en sus locales. Un alto tráfico de clientes significaba buenos ingresos, y unos buenos ingresos significaban que podía seguir expandiéndose y creando más puestos de trabajo. Diana siempre sentía un sentimiento de orgullo al ver sus estaciones ocupadas y exitosas. Pero mientras Diana permanecía sentada en su coche por un momento, comenzó a observar al personal con más atención. Allí estaba Brad Patterson, el manager de 35 años, que parecía comportarse con una actitud agresiva y territorial. Incluso desde la distancia, Diana podía ver que él se movía por la tienda como si fuera el dueño del lugar, gritando órdenes a los demás empleados y clientes por igual. Luego estaba Tommy Rodríguez, de 28 años, que parecía ser el ansioso compañero de Brad. Tommy estaba pendiente de cada palabra de Brad y parecía estar constantemente tratando de impresionarlo. Diana observó cómo Tommy se reía a carcajadas por algo que decía Brad, aunque no podía imaginar que tenía de divertido volver a comprar cigarrillos. Finalmente, estaba Jessica Chen, de 24 años, que parecía seguir su ejemplo sin cuestionarlos. Diana notó que Jessica mantenía la cabeza gacha la mayor parte del tiempo y parecía nerviosa cuando estaba cerca de Brad y Tommy. Se movía con rapidez y eficiencia, pero había algo en su lenguaje corporal que sugería que no estaba del todo cómoda. Lo que Diana presenció a continuación le revolvió el estómago. Observó cómo los clientes blancos se acercaban al mostrador y eran recibidos con sonrisas cálidas, una conversación amistosa y un servicio útil. Brad bromeaba con los clientes masculinos, preguntándoles sobre sus planes para el fin de semana o felicitándolos por sus vehículos.
Felicitaba a las clientas y les ofrecía ayudarlas a llevar objetos pesados a sus autos. El personal hizo todo lo posible para ayudar a estos clientes, responder sus preguntas y hacerlos sentir bienvenidos. Cuando un cliente no podía encontrar un refrigerio en particular, Tommy lo acompañaba personalmente por la tienda hasta encontrarlo. Cuando la tarjeta de crédito de otro cliente fue rechazada, Brad sugirió discretamente que probaran con otra tarjeta y no hizo ningún escándalo al respecto. Pero entonces Diana presenció algo que le heló la sangre. Un cliente negro de edad avanzada entró y se acercó al mostrador. El hombre estaba bien vestido, era educado y hablaba un inglés perfecto. Le preguntó a Brad sobre el aire para sus neumáticos, explicando que uno de ellos parecía un poco bajo y quería verificar la presión antes de salir a la carretera. Diana observó con horror cómo Brad apenas levantaba la vista de lo que estaba haciendo. Sin hacer contacto visual, señaló con desdén hacia la parte trasera de la tienda y dijo: «La máquina está allí. Descúbrelo tú mismo». Ninguna ayuda, ninguna instrucción sobre cómo utilizar la máquina, ninguna oferta para verificar si funcionaba correctamente, solo un despido frío y grosero. El anciano parecía confundido y un poco herido. De todos modos, le agradeció a Brad y caminó hacia la parte trasera de la tienda, claramente tratando de mantener su dignidad a pesar del mal trato. El corazón de Diana se rompió al ver que este dulce anciano era tratado con tanta falta de respeto. Pero empeoró. Mientras el hombre se alejaba, Diana vio a Tommy inclinarse hacia Brad y susurrarle algo que los hizo reír a ambos. Ella no podía oír lo que decían, pero su lenguaje corporal y sus expresiones faciales dejaban claro que se estaban burlando del cliente a sus espaldas. El corazón de Diana se hundió. Esto era asunto suyo. Estos eran sus empleados trabajando bajo el nombre de su empresa y representaban todo lo que ella había trabajado tan duro para construir. Y trataban a los clientes de manera diferente en función de su apariencia, de dónde venían y probablemente una docena de otras suposiciones prejuiciosas. Todo por lo que había trabajado, todo lo que había construido estaba siendo manchado por el mismo prejuicio contra el que había luchado durante toda su carrera. No se trató simplemente de un mal servicio al cliente. Esto era discriminación y ocurría en un negocio que llevaba su nombre y reflejaba sus valores. Diana sintió una mezcla de emociones que la invadían. Ella estaba enojada, decepcionada y, francamente, sorprendida. Había implementado una amplia capacitación sobre diversidad e inclusión en todas sus ubicaciones. Tenía políticas claras contra la discriminación. Ella había construido toda la cultura de su empresa en torno a tratar a cada cliente con respeto y dignidad. ¿Cómo sucedió esto? ¿Cómo se había conseguido que empleados como Brad fueran contratados y promovidos a puestos directivos? ¿Cuántos otros clientes habían sido tratados de esta manera? ¿Cuántas personas se habían marchado de sus tiendas sintiéndose humilladas y no bienvenidas? Pero Diana sabía que no podía sacar conclusiones apresuradas basándose en una sola interacción. Necesitaba ver más. Necesitaba experimentarlo de primera mano. Quizás esto fue solo un incidente aislado. Tal vez Brad estaba teniendo un mal día. Quizás había alguna explicación que ella no veía. Entonces Diana respiró profundamente, miró su aspecto en el espejo retrovisor para asegurarse de que parecía cualquier otro cliente casual y salió de su coche. Ella comenzó a caminar hacia las bombas de gasolina para cargar combustible en su vehículo, tal como cientos de otros clientes lo hacían en ese lugar todos los días. Ni siquiera había recorrido la mitad del estacionamiento cuando Brad salió furioso de la tienda. Su rostro ya mostraba irritación y sospecha, como si la mera presencia de Diana fuera de alguna manera problemática. «Disculpe, ¿a dónde cree que va?», exigió, con un tono inmediatamente hostil y confrontativo. Diana quedó completamente desconcertada. Ella simplemente había estado caminando hacia las gasolineras como cualquier otro cliente. Ella no había dicho nada, no había hecho nada inusual, ni siquiera había interactuado con nadie todavía. Pero incluso antes de que ella dijera una palabra o hiciera algún intento de comprar algo, Brad ya la trataba como si fuera una especie de amenaza o problema.
Esta era su propia gasolinera. Este era su propio empleado. Y ella estaba siendo desafiada y confrontada simplemente por intentar comprar gasolina en su propio negocio. En ese momento, Diana se dio cuenta de que lo que estaba a punto de experimentar probablemente les estaba sucediendo a los clientes de sus locales todos los días. ¿Cuántas personas se han sentido incómodas en negocios que se supone deben servir a todos por igual? ¿Cuántos clientes había perdido por culpa de empleados como Brad? La pregunta era, ¿hasta dónde llegaría el prejuicio de Brad? Diana estaba a punto de descubrirlo, y lo que sucediera a continuación pondría a prueba cada gramo de su autocontrol y moderación profesional. Si te intriga esta historia, pulsa el botón de suscripción y cuéntanos en los comentarios si alguna vez te has enfrentado a una discriminación como esta. Diana se quedó allí por un momento, tratando de procesar lo que estaba sucediendo. Ella miró a Brad con calma y dijo, «Necesito cargar gasolina». Pero Brad no se movió. En lugar de eso, se cruzó de brazos y bloqueó físicamente su camino hacia las gasolineras. «Aquí no lo haces. Nos reservamos el derecho de rechazar el servicio». Diana estaba realmente confundida. Ella no había hecho absolutamente nada malo. Ella simplemente había caminado desde su auto hacia las gasolineras como cualquier cliente normal. ¿Por qué? Tengo dinero. Brad la miró de arriba a abajo con evidente desdén. No me gusta tu actitud. ¿Qué actitud? Diana apenas había pronunciado 2 frases y ambas habían sido peticiones educadas. Ella no había levantado la voz, no había sido grosera, no había hecho nada que pudiera considerarse remotamente una actitud. Pero antes de que pudiera responder, la situación empeoró. Tommy salió pavoneándose de la tienda para unirse a Brad, claramente disfrutando la confrontación. Sí, y parece sospechoso. Hemos tenido problemas con gente como tú. Diana sintió que su ritmo cardíaco aumentaba. Las implicaciones de sus palabras cada vez eran más claras. Gente como yo. ¿Qué significa eso? Brad se acercó más y su voz destilaba desprecio. Sabes exactamente lo que significa. Los matices racistas ahora eran inconfundibles. Diana miró el indicador de combustible a través de la ventanilla de su coche. Estaba casi vacío y la luz de advertencia parpadeaba. El pánico comenzó a apoderarse de ella cuando se dio cuenta de la gravedad de su situación. Por favor, solo necesito unos pocos galones. ¿Cuál es la estación más cercana? La cara de Brad se torció en una sonrisa fría. A aproximadamente 1 hora por la autopista. Espero que lo logres. Tommy se rió y añadió, tal vez deberías haberlo planeado mejor. Básicamente estaban tratando de dejarla varada en medio del desierto de Nevada. Diana miró alrededor de la gasolinera y notó que otros clientes estaban empezando a prestar atención a la conmoción. Podía ver sus caras reflejando conmoción e incomodidad por lo que estaban presenciando. Dorothy Martínez, una mujer de 68 años que estaba cargando gasolina tranquilamente en la gasolinera de al lado, dejó de hacer lo que estaba haciendo y miró con incredulidad lo que estaba oyendo. Su boca estaba literalmente abierta. Tyler Johnson, un estudiante universitario de 19 años, se dirigía a la tienda en busca de bocadillos, pero se detuvo en seco. Lentamente sacó su teléfono y comenzó a grabar discretamente, reconociendo claramente que algo muy malo estaba sucediendo. Frank Wilson, un mecánico local de 45 años que estaba revisando su aceite, dejó de hacer lo que estaba y se giró para observar cómo se desarrollaba la confrontación. Su rostro mostraba una mezcla de ira e incredulidad. Pero lo que ocurrió después hizo hervir la sangre de Diana. Justo en medio de este enfrentamiento, Mike Thompson, un cliente blanco de unos 40 años, se acercó a los surtidores de gasolina y gritó, «Disculpe, ¿alguien puede ayudarme con el surtidor? No lee mi tarjeta». Todo el comportamiento de Brad cambió instantáneamente. Su rostro se iluminó con una sonrisa cálida y amistosa, y de inmediato corrió hacia Mike. «Por supuesto, señor. Déjeme empezar con eso ahora mismo. A veces, estos surtidores viejos pueden ser quisquillosos. Oiga,
Déjeme mostrarle el truco. Diana observó con asombro absoluto cómo Brad se desvivía por ayudar a Mike, explicándole cómo funcionaba el surtidor, preguntándole sobre sus planes para el fin de semana y tratándolo como a un rey. Mientras tanto, Diana estaba de pie a solo 6 metros de distancia, negándole el servicio más básico. El contraste era tan marcado, tan obvio, tan descaradamente discriminatorio que Diana apenas podía creer lo que estaba presenciando. Veo que está ayudando a otros clientes. ¿Por qué no me ayuda? Brad terminó de ayudar a Mike y regresó con Diana. Su actitud amistosa desapareció al instante. Porque yo lo digo. Esto es propiedad privada y tiene que irse. Fue entonces cuando Tommy decidió ser aún más atrevido con su lenguaje racista. Sí. ¿Por qué no regresa a la ciudad donde pertenece? Este es un barrio respetable. Diana intentó mantener la compostura. Solo intento comprar gasolina. Este es un negocio público. La respuesta de Brad reveló la profundidad de su prejuicio. Ser público no significa que atendamos a todo el mundo. Hay gente que simplemente no encaja con nuestra clientela. Las implicaciones racistas eran clarísimas ahora. Aunque seguía intentando usar un lenguaje en clave, Diana sentía las miradas de todos los clientes de la gasolinera sobre ella. No se trataba solo de negarle el servicio. Se trataba de una humillación pública basada en su raza. Fue entonces cuando Dorothy Martínez ya no pudo callar. La anciana se acercó al grupo y dijo con firmeza: «Joven, esa no es forma de tratar a un cliente». Pero Brad también dirigió su hostilidad hacia ella. «Señora, por favor, métase en sus propios asuntos. Gestionamos nuestra tienda como mejor nos parece». Tyler continuó grabando todo, visiblemente impactado por lo que presenciaba. Probablemente nunca había visto una discriminación tan flagrante en persona. Diana volvió a comprobar el indicador de gasolina por la ventanilla del coche. La luz de advertencia seguía parpadeando y podía ver que se estaba quedando sin gasolina. La desesperación se apoderó de su voz. «Mi coche está casi vacío. Si no me atiende, puede que no llegue a la siguiente gasolinera». La respuesta de Brad fue tan fría y cruel como cualquier otra que Diana hubiera oído jamás. «Parece un problema tuyo, no mío». Estaba dispuesto a dejar a una mujer abandonada en el desierto antes que simplemente permitirle comprar gasolina. La crueldad era impresionante. Diana se dio cuenta de que no se trataba solo de prejuicios ni de mal servicio al cliente. Estos hombres estaban dispuestos a ponerla en peligro real por el color de su piel. Frank Wilson negó con la cabeza con disgusto y murmuró algo en voz baja. Dorothy parecía a punto de llorar. Tyler siguió grabando, con el rostro lleno de incredulidad ante el nivel de racismo que estaba presenciando. Mientras tanto, otros blancos. Los clientes seguían recibiendo un servicio amable y atento. Jessica salió para ayudar a una anciana blanca a llevar sus compras a su coche. Brad bromeaba con un grupo de adolescentes que compraban bebidas energéticas. El contraste era evidente. Diana estaba allí, con el indicador de gasolina vacío, a 1 hora de la siguiente gasolinera, mientras sus propios empleados le negaban el servicio en su propio negocio. La ironía era casi insoportable. Había construido esta empresa para crear oportunidades y atender a todos los clientes con dignidad. En cambio, su propio éxito estaba siendo utilizado como arma contra personas con su mismo aspecto. Pero Diana no era una clienta cualquiera, y lo que Brad y Tommy estaban a punto de descubrir cambiaría sus vidas para siempre. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Diana? ¿Habrías revelado quién eras de inmediato o te habrías quedado callado como ella? Cuéntanoslo en los comentarios y no olvides darle a me gusta y suscribirte para ver más historias como esta. La situación estaba a punto de empeorar. Tommy decidió empeorar las cosas, riendo mientras lanzaba lo que creía que era el insulto perfecto. Quizás deberías haber repostado en tu barrio antes de venir al nuestro. Diana lo miró con incredulidad. Las implicaciones de sus palabras cada vez eran más claras, pero ella quería oírlo decirlo explícitamente. ¿Mi propio barrio? ¿De qué estás hablando?
Brad dio un paso adelante y su voz destilaba veneno racista. No te hagas el tonto. Ambos sabemos que no perteneces aquí. El lenguaje codificado ya había desaparecido. La pretensión de razones comerciales legítimas se estaba evaporando. Brad estaba dejando en claro que se trataba de una cuestión racial, de donde supuestamente pertenecía Diana y donde no. Fue entonces cuando la máscara se cayó por completo. La voz de Brad se hizo más fuerte y su racismo se volvió absolutamente explícito. Quería que todos en la gasolinera escucharan lo que estaba a punto de decir. Mire, señora, no sé de qué gueto salió usted, pero aquí no servimos a gente como usted. Toma tus cupones de alimentos y tu actitud y sal de aquí. Las palabras golpearon a Diana como un golpe físico. En todos los años que pasó construyendo su imperio empresarial, en toda la discriminación que enfrentó y superó, rara vez se había topado con un racismo tan flagrante y cruel. Brad ya ni siquiera intentaba ocultarlo. Estaba orgulloso de su odio y lo exhibía como una insignia de honor. Las suposiciones contenidas en su declaración eran asombrosas. Él asumió que ella era pobre. Él asumió que ella recibía asistencia del gobierno. Él asumió que ella venía del gueto. Todas estas suposiciones se basaban únicamente en el color de su piel. Tommy, envalentonado por el racismo explícito de Brad, decidió agregar su propio toque cruel. Sí, y buena suerte intentando aguantar una hora con los vapores. Quizás la próxima vez pienses 2 veces antes de intentar comprar. La crueldad de esta declaración fue impresionante. No solo le negaron el servicio. Esperaban activamente que se quedara varada en medio del desierto de Nevada. Estaban utilizando su desesperada situación de combustible como arma de intimidación racial. Diana se dio cuenta de que estos hombres estaban tan consumidos por el odio racial que estaban dispuestos a ponerla en peligro físico real en lugar de simplemente venderle gasolina como lo harían con cualquier otro cliente. La siguiente gasolinera estaba a 1 hora de distancia y ella funcionaba con solo los vapores. Si su coche se estropeara en el desierto, podría verse en serios problemas. A pesar de la rabia que crecía en su interior como un volcán a punto de entrar en erupción, Diana luchó por mantener la compostura. Ella sabía que perder los estribos solo les daría más munición para usar en su contra. Había aprendido hacía mucho tiempo que mantener su dignidad frente al racismo era a menudo la respuesta más poderosa. Me estás negando el servicio por mi raza. Eso es ilegal. Brad se rió en su cara. El sonido fue áspero y burlón. Pruébalo. Te rechazo el servicio porque no me agradas. Ese es mi derecho. Estaba tan seguro de su capacidad para salirse con la suya discriminando. Brad realmente creía que podía negarle servicio a Diana basándose en su raza y simplemente alegar que era por otras razones. Probablemente ya había hecho esto antes y se había salido con la suya. Entonces Brad hizo algo que sorprendió incluso a los demás clientes que estaban viendo el acontecimiento. Comenzó a hacer movimientos exagerados de llanto, secándose lágrimas falsas de los ojos y emitiendo sonidos de gimoteo, burlándose de la desesperada situación de Diana. ¿O no? La pobre señora podría quedarse sin gasolina. Quizás debería haber pensado en eso antes de faltarle el respeto a nuestro negocio. La crueldad era impresionante. Aquí había una mujer cuyo coche estaba literalmente funcionando con todos los gases y que posiblemente no lograría llegar a la siguiente gasolinera, y Brad se estaba burlando de su posible situación. Como si fuera algún tipo de broma hilarante. En realidad, disfrutaba la idea de que ella estuviera varada en el desierto. Diana miró a los demás clientes y vio la sorpresa y el disgusto en sus caras. Se trataba de gente local, miembros de esta comunidad, e incluso ellos estaban horrorizados por lo que estaban presenciando. Fue entonces cuando Frank Wilson, el mecánico local que estaba cargando gasolina para su camión, no pudo permanecer en silencio por más tiempo. Esto no está bien. Ella solo quiere gasolina. La voz de Frank era tranquila pero firme. Era evidente que se sentía incómodo al enfrentarse a Brad, pero su conciencia no le permitía permanecer en silencio ante una injusticia tan flagrante.
Pero Brad inmediatamente volvió sus amenazas hacia Frank, y su voz se volvió amenazante. Frank, ¿quieres seguir llevando tu camión al servicio técnico aquí? Ocúpate de tus asuntos. La amenaza era inconfundible. Brad estaba básicamente diciendo que si Frank continuaba defendiendo a Diana, le prohibirían la entrada a la gasolinera. Incluso Frank, un cliente local que probablemente gastaba cientos de dólares allí cada mes, estaba siendo intimidado y obligado a guardar silencio simplemente por sugerir que Diana merecía una decencia humana básica. El rostro de Frank mostraba su lucha interna. Quería hacer lo correcto, pero también necesitaba esta gasolinera para su negocio. Diana pudo ver el conflicto en sus ojos y sintió pena por él. Brad estaba usando la intimidación económica para silenciar a aliados potenciales. Dorothy Martínez, la anciana que había estado observando horrorizada desde el principio, sacó su teléfono con manos temblorosas. «Voy a llamar a la policía. Esto es discriminación». La voz de Dorothy temblaba de emoción. Probablemente había vivido la era de los derechos civiles y había visto este tipo de racismo antes. Ella sabía exactamente lo que estaba pasando y no iba a permitir que continuara sin luchar. La respuesta de Brad demostró cuán confiado estaba en su capacidad de salirse con la suya con su racismo. «Llama a quien quieras. No estamos infringiendo ninguna ley». Él realmente creía que podía negarse a servir a Diana basándose en su raza y no enfrentar ninguna consecuencia. La arrogancia era asombrosa. Brad pensaba que era intocable, que podía discriminar impunemente en su pequeño rincón de Navana. Tommy asintió en señal de acuerdo, claramente alimentándose de la confianza de Brad. «Sí, llámalos. Diles que negamos atender a alguien con mala actitud. Eso no es ilegal». Tenían su historia clara. Dirían que se trataba de la actitud de Diana, no de su raza. No importa que Diana no hubiera sido más que educada y respetuosa durante todo el encuentro. Jessica, que estaba observando desde la entrada de la tienda, parecía que quería desaparecer bajo tierra. Ella sabía que lo que estaba sucediendo estaba mal, pero tenía demasiado miedo de Brad y Tommy como para hablar. Diana podía ver el conflicto interno en el rostro de la joven. Tyler Johnson, el estudiante universitario, continuó grabando todo en su teléfono. Su rostro mostraba total incredulidad ante el nivel de racismo que estaba presenciando. Probablemente había oído hablar de este tipo de discriminación en clases de historia, pero verlo suceder en la vida real fue claramente impactante para él. Otros clientes empezaron a notar la conmoción. Algunos parecían incómodos y trataron de terminar sus asuntos rápidamente para poder irse. Otros parecían curiosos pero tenían miedo de involucrarse. Algunos parecían realmente indignados, pero no sabían qué hacer. Pero entonces Brad decidió dar lo que pensó que sería el golpe final. Se inclinó hacia Diana, lo suficientemente cerca como para que ella pudiera sentir su aliento en su rostro, y le lanzó el insulto más cruel hasta el momento. «¿Sabes qué? Espero que te quedes sin gasolina. Tal vez le enseñe a usted y a los de su clase a quedarse donde pertenecen. Esta es nuestra ciudad y no queremos que estés aquí». El racismo ahora era completamente explícito y cruel. Brad no solo se negaba a prestar el servicio. Esperaba activamente que Diana se quedara varada y potencialmente estuviera en peligro. Estaba utilizando la amenaza de quedarse sin gasolina como arma de intimidación racial. Las palabras «tu clase» quedaron suspendidas en el aire como veneno. No quedó ninguna ambigüedad. Se trataba de racismo puro y directo expresado con la máxima crueldad y malicia. Tommy se rió y añadió su propio comentario cruel. «Sí, tal vez quedarse estancado al costado del camino te dará tiempo para pensar dónde perteneces realmente». En realidad estaban disfrutando la idea de que Diana estuviera varada en el desierto. El nivel de crueldad era casi incomprensible. No se trataba simplemente de gente ignorante que hacía comentarios irreflexivos. Se trataba de individuos que disfrutaban de la idea de causar daño a alguien basándose únicamente en su raza. Este fue el punto de quiebre de Diana. Ella había soportado con gracia la negativa del servicio. Ella había soportado los comentarios racistas con dignidad. Ella incluso había soportado la cruel burla con serenidad. Pero cuando Brad y Tommy expresaron su esperanza de que ella quedara varada en el desierto,
enfrentando potencialmente algún peligro o incluso la muerte, Diana supo que era hora de poner fin a ese desfile. Ella les había dado todas las oportunidades para hacer lo correcto. Ella había permanecido tranquila y respetuosa incluso frente a su odio, pero ellos habían decidido intensificar la situación hasta el punto de desearle activamente daño. ¿Qué crees que merecían Brad y Tommy? Cuéntanoslo en los comentarios y pulsa el botón de suscripción ahora porque llegaremos a la parte más candente de esta historia. Diana sacó su teléfono con manos firmes a pesar de la rabia que corría por sus venas como lava fundida. El racismo se había vuelto tan explícito y cruel, y la crueldad añadida de dejarla potencialmente varada sin combustible había cruzado cada línea posible de la decencia humana. Marcó rápidamente un número y esperó la respuesta. El teléfono sonó una vez, 2 veces, y luego contestó una voz familiar. David, soy Diana. Emergencia en la ubicación de Riverside. Te necesito aquí inmediatamente con seguridad y recursos humanos. Su voz era tranquila y profesional, sin delatar nada de la furia que sentía por dentro. Esta era la voz de una directora ejecutiva que acababa de presenciar cómo sus propios empleados ejercían la discriminación más flagrante imaginable. Brad, que la había estado observando mientras hacía la llamada, estalló en una risa burlona. El sonido era áspero y cruel, lleno de la confianza de alguien que pensaba que tenía todo el poder. Llamando a la Naakp, el padre de su bebé. Nadie te va a ayudar aquí, cariño. Ahora estás completamente solo en el país de Trump. Incluso ante la llamada telefónica de Diana, Brad no pudo resistirse a lanzar más burlas racistas. La referencia al país de Trump claramente pretendía sugerir que aquí el racismo no solo era aceptado, sino también alentado. Estaba tan seguro de su posición, tan seguro de que tenía todo el poder en esta situación que continuó burlándose e insultándola incluso después de que ella había hecho lo que claramente era una llamada telefónica importante. Tommy se unió a la burla. Sí, a quien quiera que hayas llamado, no pueden hacernos nada. Conocemos nuestros derechos. No tenían idea de lo que venía. Estaban tan cegados por su racismo y su sentido de poder local que no podían imaginar ningún escenario en el que enfrentaran consecuencias por sus acciones. Diana terminó su llamada y miró a Brad directamente a los ojos. Había llegado el momento de revelar la verdad que lo cambiaría todo. Acabo de llamar al jefe de operaciones de Williams Energy Corporation, la empresa propietaria de esta gasolinera, la empresa que construí desde cero. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una bomba que acabara de caer. Diana observó cómo el significado de su declaración comenzaba lentamente a aparecer en los rostros de Brad y Tommy. La risa burlona de Brad murió en su garganta, como si alguien lo hubiera estrangulado de repente. La sonrisa arrogante de Tommy desapareció por completo, reemplazada por una mirada de creciente horror. Incluso Jessica, que había estado observando desde la entrada de la tienda, se puso completamente pálida al comprender las implicaciones de las palabras de Diana. Acababan de pasar los últimos 20 minutos lanzando el racismo más explícito y cruel a la mujer que era dueña de su gasolinera, la mujer que los empleaba. La mujer que podía despedirlos con una sola palabra, la mujer que controlaba sus medios de vida y su futuro. La dinámica de poder había cambiado tan completa y repentinamente que Brad y Tommy parecían haber recibido un golpe físico. La confianza, la arrogancia, el sentido de superioridad, todo se evaporó en un instante. La voz de Diana era firme y controlada mientras pronunciaba su última promesa. Cada palabra cuidadosamente elegida para lograr el máximo impacto. En 7 minutos vuelvo con mi equipo. Y cuando lo haga, desearás haberme vendido la gasolina. La amenaza era implícita pero inconfundible. En 7 minutos, su mundo se iba a derrumbar. En 7 minutos, se enfrentarían a las consecuencias de su racismo. En 7 minutos finalmente se haría justicia. Brad y Tommy se quedaron allí en un silencio conmocionado, con sus mentes aceleradas mientras trataban de procesar lo que acababa de suceder. La mujer a la que acababan de intentar dejar abandonada en el desierto, la mujer a la que habían insultado con todos los nombres racistas posibles, era su jefa. Ella era dueña de todo aquello que pisaban. Diana se giró y caminó de regreso a su auto con la cabeza en alto,
dejando a Brad y Tommy parados allí en los escombros que ellos mismos habían creado. Los demás clientes que habían presenciado todo se miraron unos a otros con asombro. Diana caminó de regreso a su auto, con la luz de advertencia del indicador de combustible todavía parpadeando siniestramente. Ella se sentó en el asiento del conductor por un momento, respirando profundamente y tratando de procesar lo que acababa de suceder. La rabia aún corría por sus venas, pero sabía que necesitaba canalizarla hacia algo productivo. Metió la mano en su bolso de viaje en el asiento trasero y sacó su traje de negocios, un elegante conjunto azul marino que había empacado para la ceremonia de graduación de Sara. Diana había planeado cambiarse en un hotel antes de la graduación, pero las circunstancias lo cambiaron todo. Allí mismo, en el estacionamiento de su propia gasolinera, Diana se transformó. Me quité los jeans casuales y la sudadera de Stanford. Se puso el traje de poderes, el mismo que había aparecido en la portada de la revista Forbes cuando fue nombrada empresaria del año. Se arregló el pelo, enderezó los hombros y se miró en el espejo retrovisor. El cliente desesperado se había ido. En su lugar se sentó el director ejecutivo de una corporación multimillonaria. Diana cogió su teléfono y marcó el número de su hija. Sara respondió al segundo timbre, con voz brillante y emocionada. Sara, cariño, soy mamá. Voy a llegar tarde a tu graduación. Mamá tiene que ocuparse de algunos asuntos primero. Podía oír la decepción en la voz de su hija. Pero Diana sabía que esto no podía esperar. Lo que acababa de presenciar representaba todo aquello contra lo que había luchado. Toda su carrera. Si no lo abordaba de inmediato, esto seguiría sucediendo con otros clientes. Prometo que lo explicaré todo cuando llegue allí. Te amo, cariño. Mientras Diana terminaba su transformación, vio 3 vehículos entrar al estacionamiento. Su corazón se llenó de orgullo al ver llegar a su equipo. David Kim, su jefe de operaciones, bajó del primer automóvil. Era una brillante ejecutiva que había estado con Diana durante más de 10 años, ayudándola a expandirse de 50 ubicaciones a casi 850. Rebecca Martínez, su directora de recursos humanos, salió del segundo vehículo. Rebecca era una profesional sensata que había ayudado a Diana a construir las políticas antidiscriminación más completas de la industria. Se comportó con la confianza de alguien que había manejado miles de situaciones laborales. Del tercer vehículo salieron 2 agentes de seguridad. Diana los había llamado porque no estaba segura de cómo reaccionarían Brad y Tommy cuando se dieran cuenta de que su mundo estaba a punto de derrumbarse. Diana se reunió con su equipo en el estacionamiento y rápidamente les informó lo que había sucedido. El rostro de David se oscurecía con cada detalle que ella compartía. Rebecca tomó notas furiosamente, documentando cada comentario racista, cada amenaza, cada intento de dejar a Diana abandonada en el desierto. ¿En realidad dijeron que esperaban que te quedaras sin gasolina?, preguntó Rebecca. Su voz estaba llena de incredulidad. Esas fueron sus palabras exactas, confirmó Diana. Dijo que esperaba que me quedara sin gasolina y que tal vez eso me enseñaría a mí y a los de mi especie a quedarnos donde pertenecemos. David meneó la cabeza con disgusto. Diana, lamento mucho que esto haya sucedido en una de nuestras ubicaciones. Esto es exactamente lo opuesto a todo lo que defendemos. El equipo de seguridad revisó el diseño de la gasolinera y se posicionó estratégicamente. No esperaban violencia, pero querían estar preparados para cualquier escenario. Tyler Johnson, el estudiante universitario, tiene un video de todo el incidente. Diana explicó. Comenzó a grabar cuando el racismo se hizo evidente. Rebecca asintió. Necesitaremos obtener una copia de ese material para nuestra investigación y posibles procedimientos legales. Diana miró su reloj. Habían pasado 7 minutos desde que ella le hizo su promesa a Brad. Ya era hora. El grupo caminó hacia la entrada de la gasolinera. Diana liderando el camino. Se movía con la confianza y la autoridad de alguien que había construido un imperio de la nada. Su postura era perfecta, sus pasos mesurados y deliberados.
Cuando se acercaron a la entrada, Diana pudo ver que los mismos testigos todavía estaban allí. Dorothy Martínez todavía estaba en su auto, aparentemente esperando a ver qué sucedería a continuación. Frank Wilson había terminado de cargar gasolina, pero no se había ido. Estaba claro que sentía curiosidad por la resolución. Tyler Johnson seguía grabando, con su teléfono listo para capturar lo que sucediera después, pero también había nuevos clientes que habían llegado y se habían enterado de la conmoción por otras personas. La noticia del enfrentamiento que acababa de tener lugar se extendió rápidamente por la pequeña comunidad. Diana empujó la puerta y entró en la tienda de conveniencia de la gasolinera. La transformación fue completa. Ella ya no era la clienta desesperada a la que le habían negado el servicio. Ahora era la directora ejecutiva de Williams Energy Corporation y dominó la sala de inmediato. Brad levantó la vista de detrás del mostrador y su rostro se contrajo de ira cuando vio a Diana. Todavía estaba disfrutando de la euforia de su supuesta victoria y todavía creía que había logrado ahuyentar a un cliente no deseado. No me importa qué disfraz te pongas. Quiero que te vayas de mi propiedad. La voz de Brad era fuerte y agresiva. Pero Diana notó algo diferente en su tono. Hubo un ligero temblor, un indicio de incertidumbre que no había existido antes. Una parte de él comenzaba a darse cuenta de que algo había cambiado. Diana caminó tranquilamente hacia el mostrador y colocó su identificación corporativa y tarjetas de presentación frente a Brad. Las tarjetas estaban grabadas con letras doradas. Diana Williams, directora ejecutiva de Williams Energy Corporation. ¿Su propiedad?, preguntó Diana con voz tranquila, pero con una autoridad inconfundible. Veamos la escritura. Brad miró las tarjetas de presentación como si estuvieran escritas en un idioma extranjero. Tomó una, le dio la vuelta y la levantó a contraluz como si comprobara si era auténtica. Fue entonces cuando David Kim se adelantó con un maletín lleno de documentos. Los extendió sobre el mostrador con la precisión de quien ya lo había hecho muchas veces. Documentos de propiedad corporativa. David anunció que Williams Energy Corporation es propietaria de este establecimiento y de otros 847 en todo Estados Unidos. La señorita Williams es la fundadora, accionista mayoritaria y directora ejecutiva. Rebecca añadió su propia documentación, diagramas de la estructura corporativa que muestran la cadena de mando completa, un manual del empleado con políticas antidiscriminatorias que todos los empleados firman al ser contratados. El rostro de Brad pasó de rojo a blanco y luego a verde mientras miraba los documentos. La evidencia era abrumadora e innegable. Cada hoja de papel confirmaba lo que Diana le había dicho. Ella era la dueña de este lugar. Fue entonces cuando Tyler Johnson se adelantó, con el teléfono aún en la mano. Tengo todo en video. El racismo, la negativa de servicio, las amenazas de dejarla abandonada en el desierto, todo. La voz de Tyler era firme, pero Diana podía percibir la emoción subyacente. Sabía que había captado algo significativo, algo que tendría consecuencias reales. Las reacciones de los empleados fueron inmediatas y dramáticas. Jessica, que había estado observando desde detrás del mostrador, rompió a llorar. Dios mío, lo siento mucho, no lo sabía. Lo siento mucho, señorita Williams. La disculpa de Jessica fue desesperada y llena de pánico. Era una joven que probablemente no podía permitirse perder su trabajo, y apenas comenzaba a comprender la magnitud de lo sucedido. Tommy, mientras tanto, intentó distanciarse de la situación de la forma más cobarde posible. No hice nada. Fue todo cosa de Brad. Solo cumplía órdenes. De hecho, empezó a retroceder hacia la salida trasera de la tienda como si de alguna manera pudiera huir de las consecuencias de sus actos. Pero el equipo de seguridad estaba posicionado para evitar precisamente ese tipo de intento de fuga. Brad, sin embargo, se mantuvo desafiante incluso ante la abrumadora evidencia. No lo puedo creer. Esto es una estafa. Probablemente imprimieron documentos falsos. Su racismo era tan profundo,
tan arraigado, que literalmente no podía aceptar la realidad de que una mujer negra pudiera tener un negocio exitoso. Incluso con documentos corporativos, tarjetas de presentación y pruebas en video, sus prejuicios le impedían aceptar la verdad. David Kim miró a Brad con una mezcla de asco y lástima. Señor Patterson, le aseguro que estos documentos son completamente auténticos. La señorita Williams construyó esta empresa a partir de una sola gasolinera. Hace 20 años. Rebecca presentó sus propias pruebas. También tenemos su expediente laboral, señor Patterson, incluyendo la capacitación antidiscriminación que recibió al ser contratado y las políticas que firmó comprometiéndose a tratar a todos los clientes con respeto y dignidad. Brad se veía amenazado por todos lados. Documentos corporativos, pruebas en video, testimonios de testigos y sus propios acuerdos firmados. Todo estaba en su contra. Dorothy Martínez había seguido al grupo adentro y observaba el enfrentamiento con fascinación. Lo vi todo, anunció a la sala. Este hombre se negó a venderle gasolina a esta señora y dijo, esperaba que se quedara varada en el desierto. Frank Wilson asintió. Era lo más racista que había visto en mi vida. No podía creer lo que oía. Otros clientes que habían presenciado parte del enfrentamiento empezaron a hablar, añadiendo sus propios relatos de lo que habían visto y oído. El consenso fue unánime. Brad y Tommy habían incurrido en un racismo descarado y explícito. Diana estaba en el centro de todo. Ya no era la víctima, sino quien tenía el control total. Había revelado su verdadera identidad, reunido a su equipo, reunido las pruebas y confrontado a sus empleados racistas frente a testigos. Diana estaba en el centro de su propia gasolinera, rodeada por las pruebas del racismo de sus empleados, y preparada para impartir justicia. El tiempo de la misericordia había pasado. El tiempo de las segundas oportunidades había terminado. Estos empleados habían demostrado su verdadero carácter y ahora afrontarían las consecuencias. Se dirigió primero a Brad, el gerente que había liderado esta vergonzosa muestra de odio. Su voz era tranquila, pero transmitía la inconfundible autoridad de alguien que había construido un imperio. Brad Patterson, estás despedido inmediatamente. Seguridad, te acompañaré fuera de este edificio. Intentaste dejar a un cliente abandonado en el desierto por su raza. Usaste insultos racistas explícitos. Amenazaste a otros clientes que intentaron defender la decencia humana más básica. Vacía tu casillero y vete. El rostro de Brad pasó por una serie de expresiones: sorpresa, negación, ira y, finalmente, pánico desesperado. No puedes hacer esto. Tengo derechos. Te demandaré. La respuesta de Diana fue gélida. Tenías derecho a tratar a los clientes con dignidad y respeto. En cambio, optaste por el racismo. El personal de seguridad te acompañará fuera. El equipo de seguridad avanzó y Brad se dio cuenta de que su reinado de terror en esta gasolinera había terminado. Sus protestas se hicieron más fuertes y desesperadas a medida que asimilaba la realidad de su situación. Diana se volvió hacia Tommy, que seguía intentando pasar desapercibido. Tommy Rodríguez, tú también estás despedido. Tu comportamiento fue cruel y criminal. Te reíste de haber dejado a una mujer abandonada en el desierto. Hiciste comentarios racistas sobre la asistencia social y las reservas. Estás acabado. La fachada de cobarde de Tommy se derrumbó por completo. Por favor, señorita Williams, necesito este trabajo. Tengo cuentas que pagar. Solo eran bromas. El racismo no es broma, Tommy. Y la crueldad no es entretenimiento. Tomaste tu decisión al intentar poner en peligro a una clienta por su raza. Finalmente, Diana se dirigió a Jessica, la joven que había estado llorando en la esquina. Muchos podrían haber esperado que Diana mostrara compasión por Jessica, quien no había estado tan involucrada en el acoso racista. Jessica Chen, tú también estás despedida. Tu silencio propició este odio. Te quedaste de brazos cruzados y observaste cómo tus compañeros de trabajo participaban en un racismo descarado.
Tuviste múltiples oportunidades para alzar la voz, hacer lo correcto, mostrar la decencia humana más básica. En cambio, elegiste la complicidad. Las lágrimas de Jessica fluyeron con más fuerza. Pero tenía miedo. No sabía qué hacer. La respuesta de Diana reveló la sabiduría de alguien que había luchado contra la discriminación toda su carrera. Tener miedo es comprensible, pero permanecer callado ante el odio te convierte en parte del problema. Necesito empleados que defiendan lo correcto, no que se queden callados mientras los clientes sufren abusos. Con los 3 empleados tras ser despedida, Diana anunció de inmediato a todos en la tienda: esta gasolinera estará cerrada la próxima semana para una reorganización completa del personal y una nueva capacitación. Reabriremos con empleados que entiendan que atendemos a todos con dignidad y respeto. Pero Diana no había terminado. Salió a los surtidores y, frente a todos los testigos que la habían visto humillada y amenazada, comenzó a echar gasolina a su propio coche. El simbolismo era poderoso. La mujer a la que se le había negado el servicio ahora se estaba sirviendo a sí misma en su propio negocio. Mientras los empleados despedidos eran escoltados a sus vehículos por personal de seguridad, la respuesta de la comunidad fue inmediata y abrumadora. Dorothy Martínez se acercó a Diana con lágrimas en los ojos. Cariño, nunca he visto una justicia tan perfecta en mi vida. De hecho, intentaron dejarte tirada en medio de la nada. Tengo 68 años y he visto mucha injusticia en mi vida, pero nunca he visto a alguien plantarle cara como él. Tyler Johnson vibraba de emoción mientras levantaba su teléfono. Señorita Williams, este video ya se está volviendo viral. Lo publicó en TikTok, Instagram y Twitter. La gente necesita ver cómo es la verdadera responsabilidad. Acabas de demostrarle al mundo que el racismo tiene consecuencias. Frank Wilson, el mecánico que había intentado intervenir antes, se acercó a Diana con evidente remordimiento. Señora, debería haber hecho más. Debería haber hablado más alto. Debería haberles plantado cara con más fuerza. Lamento no haber hecho lo suficiente para ayudarla. La respuesta de Diana demostró la gracia y la sabiduría que la habían convertido en una líder exitosa. Frank, intentaste ayudar cuando podrías haberte quedado callado. Eso importa. Lo importante es que todos aprendamos de esto y lo hagamos mejor en el futuro. Otros clientes y miembros de la comunidad comenzaron a acercarse a Diana, expresando su conmoción por lo que habían presenciado y su admiración por cómo había manejado la situación. La noticia de lo sucedido se extendió rápidamente por el pequeño pueblo. Mientras Diana terminaba de echar gasolina, se dirigió a la multitud que se había reunido. Que quede claro, a ningún cliente se le negará el servicio en ninguna de mis 848 gasolineras por quién es, su aspecto o dónde está. ¿De dónde venimos? Servimos a todos con dignidad y respeto. No es solo nuestra política. Es nuestra promesa. La multitud aplaudió, y Diana pudo ver la aprobación y el respeto en sus rostros. Había convertido un momento de humillación racista en una lección para toda una comunidad. Diana regresó a su auto y llamó inmediatamente a su hija. Sara contestó al primer timbre. Sara, cariño, soy mamá. Estoy con energías y camino a tu graduación. Tengo una historia que contarte sobre cómo enfrentarte al odio y por qué tu educación y tu éxito son tan importantes. La voz de Sara estaba llena de emoción. Mamá, alguien ya me envió el video. Está por todas partes. No puedo creer lo que te dijeron esas personas. Y no puedo creer cómo lo manejaste. Diana sonrió mientras arrancaba su coche. A veces, cariño, tienes que luchar por lo correcto. Incluso cuando es difícil, incluso cuando intentan hacerte sentir que no perteneces, perteneces donde quiera que elijas estar. Mientras Diana se alejaba de la gasolinera, reflexionó sobre lo que acababa de suceder. Había convertido un momento de odio racista en una poderosa declaración sobre justicia y responsabilidad. 3 empleados perdieron sus trabajos debido al racismo.
Una comunidad entera había aprendido que no se toleraría la discriminación y se estaba volviendo viral un video que mostraría al mundo cuáles eran las consecuencias reales del racismo. Pero lo más importante es que Diana se dirigía a celebrar la graduación de su hija de la Universidad de Stanford. Ella se dirigía hacia allí para presenciar la culminación de todo por lo que había trabajado. La próxima generación logrando sueños que las generaciones anteriores solo podían imaginar. Diana había comenzado ese día como una exitosa directora ejecutiva conduciendo hacia la graduación de su hija. Se había transformado temporalmente en víctima de acoso racista. Pero terminó el día como algo aún más poderoso, un símbolo de justicia, responsabilidad y la verdad de que las acciones siempre tienen consecuencias. La gasolinera que está detrás de ella reabriría en una semana con nuevos empleados y un compromiso renovado de servir a todos los clientes con dignidad. El video de su enfrentamiento inspiraría a innumerables personas más a luchar contra el racismo. Y Diana Williams llegaría a la Universidad de Stanford justo a tiempo para ver a su hija caminar por el escenario de graduación. A veces la justicia no es solo castigo. Se trata de transformación. Y Diana acababa de transformar un momento de odio en una lección sobre el poder de defender lo correcto. Si te gustó esta historia, dale me gusta, suscríbete y compártela con otros para que también puedan aprender. Nos vemos en nuestra próxima.